En algún lugar del Atlántico, entre el Caribe y la costa norteamericana, 309 almas se desvanecieron del mundo, sin una llamada de socorro, sin un solo resto flotante, sin la más mínima señal que probara su existencia. Fue como si el océano los hubiera engullido en un solo instante. Corría el año 1918. La Gran Guerra desgarraba Europa, y Estados Unidos enviaba sus recursos a través del Atlántico. El USS Cyclops no era un acorazado imponente ni un crucero elegante. Era un carbonero, un gigante de acero de 165 metros, construido con un único propósito: alimentar a la flota. El caballo de batalla que transportaba el combustible que mantenía viva a la armada. Pero aquel marzo, su carga no era carbón. En sus entrañas viajaban 11.000 toneladas de mineral de manganeso, desde Brasil hasta Baltimore, material estratégico para forjar el acero que se convertiría en las armas de una guerra lejana. Entre la tripulación viajaba William Beast, un marinero de 23 años, nacido en las llanuras de Iowa. Se había alistado el verano anterior con el entusiasmo de la juventud, ansioso por servir a su país. Nunca volvería a ver su hogar. Al mando del Cyclops estaba un hombre que no era quien decía ser. Se hacía llamar George Worley, pero ese nombre era tan falso como la fachada que presentaba al mundo. En realidad, era Johann Friedrich Wichmann, nacido en Hannover, Alemania. Un hombre que había desertado de un barco en San Francisco décadas atrás y se había reinventado en los bajos fondos de la ciudad. Susurros entre la tripulación hablaban de tabernas sórdidas y cargamentos oscuros. Los marineros que navegaban bajo sus órdenes lo temían. Su crueldad era legendaria, su disciplina arbitraria y brutal. Lo llamaban el maldito holandés a sus espaldas, un alemán de nacimiento al mando de un buque estadounidense, en plena guerra contra su tierra natal. La ironía y la desconfianza eran palpables. El 4 de marzo de 1918, el Cyclops zarpó de Barbados bajo un cielo despejado. Tiempo favorable. Todo bien. Fueron sus últimas palabras. Después, solo el silencio eterno de la radio. La Armada estadounidense desplegó una de las operaciones de búsqueda más extensas de su historia. Barcos estadounidenses y franceses peinaron miles de millas cuadradas de océano. Los operadores llamaron una y otra vez al vacío. Nada, ni un bote salvavidas, ni un chaleco, ni un solo cuerpo. 309 hombres borrados de la existencia. La mayor pérdida de vidas de la historia naval estadounidense, fuera de un combate. Han pasado más de 100 años. Los restos del Cyclops jamás aparecieron. Su destino permanece, oficialmente, sin resolver. Pero las advertencias ignoradas, los secretos enterrados y las perturbadoras coincidencias que rodearon aquel último viaje apuntan a una verdad más inquietante que cualquier leyenda de monstruos marinos. Esta es la historia real del USS Cyclops. El Cyclops fue concebido como una bestia de carga, no como un navío de guerra. Botado en 1910 en los astilleros William Cramp and Sons de Filadelfia. Su nombre evocaba a los gigantes de un solo ojo de la mitología griega. Con sus 165 metros de eslora, era uno de los buques más grandes de la Armada. Su función era simple y vital: transportar carbón, el combustible que hacía latir el corazón de la flota. En una era en la que acorazados y cruceros dependían del carbón, el Cyclops era su torrente sanguíneo. Podía transferir miles de toneladas a otros buques en alta mar mediante un ingenioso sistema de cables y cucharas mecánicas. Los periódicos lo apodaban una mina de carbón flotante. Durante años prestó servicio sin incidentes graves, desde el Báltico hasta el Caribe. Pero el Cyclops tenía un defecto de nacimiento. Diseñado para maximizar la capacidad de carga, su fondo plano y su amplia manga lo hacían notoriamente inestable en mares agitados. Los marineros conocían esa sensación de pánico,
El balanceo excesivo, esos segundos interminables en los que el barco se inclinaba más allá de lo que parecía seguro, cuestionando si volvería a enderezarse. En abril de 1917, con la entrada de Estados Unidos en la guerra, el Cyclops fue comisionado oficialmente. Su tripulación civil fue reemplazada por reservistas navales. Muchos de aquellos hombres jamás habían pisado un barco. Eran granjeros, mecánicos, tenderos. Fueron asignados al Cyclops porque la Armada necesitaba hombres, y allí era donde se los enviaba. Y luego estaba el capitán, el teniente comandante George Worley, antes Johann Wichmann. Era el único comandante que el barco había conocido. La Armada lo necesitaba por su experiencia, a pesar de los rumores sobre su pasado y su temperamento. Los informes lo describían como brutal, volátil, dado a arranques de violencia. Una vez, se dijo, persiguió a un subordinado por la cubierta empuñando un arma. Konrad Nervig, un joven oficial asignado al Cyclops en 1917, sería testigo de este ambiente. Años después, ya un montador de cine ganador del Oscar, recordaría en un escrito el clima de temor a bordo y un trágico accidente por negligencia en la sala de máquinas. En enero de 1918, Nervig fue transferido en Río de Janeiro. Unas semanas después, el Cyclops desaparecía. Aquel traslado lo salvó, pero la pregunta lo atormentaría para siempre. ¿Qué les sucedió a los hombres que dejó atrás? La desaparición del Cyclops no fue un accidente aislado. Fue la consecuencia de advertencias ignoradas, de decisiones tomadas a la ligera y de secretos que la propia Armada prefirió no escarbar. Y en las semanas que siguieron a su partida final, mientras el océano guardaba su silencio, algo mucho más oscuro comenzó a emerger a la superficie. Para entonces, Konrad Nervig había forjado una exitosa carrera en Hollywood, llegando a ganar un premio de la Academia por su trabajo como montador en filmes como Las minas del rey Salomón. Pero el Cyclops lo perseguía como un fantasma. Jamás olvidaría lo que había presenciado. En sus memorias, Nervig describió a Worley como un lobo de mar tosco y excéntrico, dado a llevar bastón, pero carente de cualquier otro refinamiento. Lo calificó de marinero mediocre y navegante pobre, excesivamente cauteloso. Poco amistoso y taciturno, era generalmente despreciado tanto por sus oficiales como por la tripulación. Este no era el retrato de un comandante capaz, sino el de un hombre que había alcanzado su posición mediante la persistencia y quizás el engaño. Los métodos irracionales de mando de Worley, escribió Nervig, habían creado una tripulación completamente desmoralizada y desorganizada. La disciplina era severa, pero arbitraria. Los hombres eran castigados por infracciones menores, mientras problemas graves quedaban sin atender. El barco operaba en un estado de tensión constante. Los oficiales evitaban al capitán. Los marineros susurraban sobre el maldito alemán. Nervig fue testigo de un incidente que lo atormentaría durante décadas. Un día, un motor fue puesto en marcha mientras un marinero trabajaba cerca. La fuerza de la hélice arrastró un bote cercano, golpeando al hombre y lanzándolo por la borda. Se ahogó antes de que pudieran rescatarlo. Fue un accidente, sí, pero Nervig lo atribuyó a la disfunción general que Worley había instaurado. Un barco bien gestionado habría tenido protocolos de seguridad. Un capitán competente los habría hecho cumplir. La suerte de Nervig cambió en Río de Janeiro. En enero de 1918 recibió órdenes de ser transferido al USS Glacier. Worley intentó, sin éxito, que revocaran la orden. Así, Konrad Nervig abandonó el Cyclops y vivió para contar su historia. Pasaría el resto de su vida preguntándose qué le sucedió a los hombres que dejó atrás. En ese mismo enero de 1918, al Cyclops se le encomendó una nueva misión crucial. Debía navegar hasta Brasil,
entregar carbón a la flota de patrulla sudamericana y regresar con un cargamento de mineral de manganeso. Este mineral era esencial para el esfuerzo bélico aliado, un componente vital en la producción de acero para municiones y armamento. El Cyclops partió de Norfolk, Virginia, el 8 de enero de 1918, cargado hasta la línea de flotación. El día era gélido, con el puerto parcialmente congelado. El buque se abrió paso entre los témpanos de hielo, iniciando su travesía. Nada más salir al canal, estuvo a punto de colisionar con el USS Surveyor, que partía hacia el Mediterráneo. Fue el primero de muchos malos presagios. El viaje hacia el sur estuvo plagado de problemas desde el inicio. El barco se balanceaba de forma exagerada y alarmante en los mares invernales. Su fondo plano, ideal para la capacidad de carga, lo hacía notoriamente inestable con mar de través. Nervig, aún a bordo en esa etapa, recordaba la angustia de ver la cubierta inclinarse más allá de lo que parecía seguro. La navegación de Worley era igualmente errática. Al avistar la costa de Sudamérica, cerca de Pernambuco, viró bruscamente mar adentro, alejándose del peligro de encallar por muy poco. Más tarde, al intentar fondear en bahía, sobrepasó la entrada del puerto por más de 70 kilómetros. El navegante protestó. Worley lo desestimó. La suerte, y no la pericia, les evitó el desastre. El Cyclops llegó finalmente a Río de Janeiro el 28 de enero. Durante 2 semanas descargó su carbón y comenzó la laboriosa tarea de embarcar el mineral de manganeso. Aquí radicaba un problema crítico. El manganeso era el doble de denso que el carbón. Su estiba requería cálculos precisos de peso y distribución para no comprometer la estabilidad del buque. El único oficial con experiencia en cargar este mineral era el segundo al mando, pero no estaba disponible. El capitán Worley lo había confinado en su camarote, bajo arresto, por un desacuerdo trivial. Las consecuencias fueron catastróficas. Sin su supervisión, el manganeso fue cargado por una tripulación que nunca había manejado un material tan pesado y peligroso. Los problemas se acumulaban. Antes de zarpar, Worley informó de que la máquina de estribor tenía un cilindro agrietado y no era operable. El buque tendría que regresar a Estados Unidos con una sola máquina. Una junta de inspección naval revisó el caso y, en un compromiso burocrático típico de tiempos de guerra, recomendó que partiese igualmente. Priorizaron el calendario sobre la seguridad. Nadie pareció preguntarse seriamente qué pasaría si la máquina restante fallaba en medio del Atlántico, o si la carga, mal estibada, se desplazaba en un temporal. El Cyclops partió de Río de Janeiro el 16 de febrero de 1918 con 309 personas a bordo. Además de la tripulación, llevaba pasajeros cuyas identidades alimentarían luego oscuras teorías. Uno de ellos era Alfred Louis Moreau Gottschalk, el cónsul general de Estados Unidos en Río, que regresaba para alistarse pero del que se rumoreaban simpatías pro-alemanas. Su presencia, unida a la de un capitán de origen alemán, sería vista con recelo. También viajaba un grupo de prisioneros militares, convictos que regresaban encadenados y bajo custodia a Estados Unidos para cumplir condena, algunos por del graves como el asesinato. El Cyclops navegaba ahora hacia el norte, herido, sobrecargado, con una tripulación desmoralizada y al mando de un hombre cuya competencia y lealtad estaban en entredicho. En algún lugar adelante, entre las aguas del Caribe y la costa estadounidense, el destino aguardaba, un destino que la suma de todas aquellas negligencias hacía cada vez más inevitable. La travesía se ensombreció aún más por un macabro pasaje. A bordo viajaban prisioneros militares, entre ellos varios condenados por el asesinato de un fogonero. Oscar Stewart, encontrado muerto en un charco de sangre en una sala de calderas. Bernard Baugh, Moss Whiteside y James Cocker, este último condenado a muerte,
fueron embarcados en el Cyclops encadenados para ser trasladados a suelo estadounidense y cumplir su sentencia. Tras una breve escala en Salvador para recoger correo, el buque puso rumbo norte. Su destino final era Baltimore, sin más escalas previstas. Sin embargo, el 3 de marzo, el Cyclops realizó una parada no programada en Barbados. La razón era alarmante. El barco navegaba peligrosamente hundido. Las autoridades portuarias observaron que la línea de flotación estaba por debajo de la marca de Francobordo o Plimsoll, esa línea pintada en el casco que indica el límite máximo seguro de carga. Si el agua la sobrepasa, el buque está sobrecargado. El Cyclops lo estaba. Allí, el capitán Worley visitó al cónsul estadounidense, C. Lelo Livingston. El encuentro fue extraño. Worley, evasivo, solicitó 600 toneladas de carbón, alegando que solo tenía combustible para llegar a Bermudas. Livingston averiguó y descubrió que era falso. El barco tenía más de 500 toneladas, suficientes para Baltimore. ¿Por qué mentía? Además, Worley realizó una compra desproporcionada de víveres frescos, gastando una suma considerable para un viaje de 9 días. ¿Planificaba una ruta más larga? ¿O era simple incompetencia? El 4 de marzo de 1918, el Cyclops zarpó de Bridgetown, rumbo norte. Su último mensaje conocido fue lacónico. Tiempo favorable. Todo bien. Debía llegar a Baltimore el 13 de marzo. Nunca lo hizo. Inicialmente, la Armada no se alarmó. Era tiempo de guerra. Los retrasos y los silencios de radio eran comunes debido a la amenaza de los submarinos. Pero cuando los días se convirtieron en semanas sin noticias, la preocupación dio paso a la alarma. Indagaciones discretas en todos los puertos de la ruta no arrojaron ningún resultado. El buque no había tocado en Bermudas, ni en Norfolk, ni en Charleston. Se había esfumado. El 15 de abril, más de un mes después, la Armada hizo público el suceso. Los titulares conmocionaron al país. Perdido el carbonero Cyclops, anunciaba The Washington Post. The New York Times publicó una columna entera con los nombres de los desaparecidos. Familias de toda América abrieron el periódico y vieron a sus seres queridos en aquella lista. Se lanzó una búsqueda masiva. Cruceros estadounidenses y franceses peinaron miles de millas cuadradas de océano. Se rastrearon costas y rutas comerciales. Se buscó cualquier resto. Un bote salvavidas, un chaleco, un cuerpo, cualquier señal del naufragio. No se encontró absolutamente nada, ni la más mínima evidencia flotante. Como señaló una revista años después, era como si un coloso de acero y 309 hombres hubieran sido borrados de la faz del mar. El 1 de junio de 1918, el subsecretario de la Marina, Franklin Delano Roosevelt, declaró oficialmente perdido al Cyclops y fallecida a toda su tripulación. Era la mayor pérdida de vidas de la historia naval estadounidense, ajena a un combate directo. La investigación posterior revelaría una maraña de secretos. Se descubrió la verdadera identidad de Worley, Johann Frederick Wichmann. Se constató que sus amistades y contactos eran mayoritariamente alemanes. Entre los pasajeros estaba Alfred Gottschalk, cónsul con supuestas simpatías pro-alemanas. El cónsul Livingston envió un inquietante telegrama al Departamento de Estado. Describió a Worley como el maldito alemán. Reportó rumores de disturbios a bordo e incluso de una ejecución. Aunque carezco de pruebas definitivas, escribió, temo un destino peor que el hundimiento. Livingston insinuaba, veladamente, la posibilidad de traición. Era una acusación explosiva que caló en una nación en guerra. La teoría de que Worley había entregado el barco a los alemanes cobró fuerza. Fue investigada a fondo. Tras el armisticio de noviembre de 1918, las autoridades estadounidenses tuvieron acceso a los archivos navales alemanes. Buscaron cualquier mención al Cyclops, registros de captura,
de prisioneros, de cargamento incautado. No encontraron nada. Ningún submarino U-Boot lo reclamó. El gobierno alemán negó cualquier conocimiento. La teoría de la traición se desplomó por falta de pruebas. Sin esta pista, el misterio se profundizó. ¿Qué había sucedido entonces? En los años siguientes, proliferaron las hipótesis, tratando de explicar lo inexplicable. La más técnica apuntaba a la carga de manganeso. Este mineral, mucho más denso que el carbón, puede, al humedecerse, convertirse en una masa semilíquida. Si se desplazaba súbitamente en un temporal dentro de las bodegas mal estivadas, el barco podría volcarse en segundos, sin tiempo para lanzar un SOS. Otra hipótesis señalaba un fallo estructural catastrófico. El casco del Cyclops, diseñado para carbón, podría no haber resistido la presión concentrada y el peso brutal de 11.000 toneladas de mineral. La quilla podría haberse quebrado bajo la tensión. También se barajó la avería del motor único. Si la máquina restante fallaba, el buque quedaría a la deriva, inerme ante un temporal, siendo destrozado poco a poco por el mar. Y, por supuesto, circularon teorías más oscuras. Motín, sabotaje, o incluso que Worley, desequilibrado, hubiera llevado deliberadamente la nave a la perdición. Cada teoría tenía su lógica interna, pero ninguna podía responder a la pregunta más desconcertante de todas. ¿Por qué no quedó ni un solo rastro? Ni un fragmento de madera, ni un objeto personal, ni un resto de esa carga mineral. Nada. El silencio material del océano era, y sigue siendo, el mayor enigma del USS Cyclops. El contraalmirante George Van Duers sugirió posteriormente una explicación aterradora. Los largueros longitudinales del casco del Cyclops, esas vigas de acero en forma de I que le daban integridad estructural, podrían haberse debilitado críticamente por la corrosión. Este deterioro se había observado en el USS Jason, un buque gemelo. Incluso un mercante de diseño similar, el Chucky, se había partido en dos en aguas en calma. Si el Cyclops hubiera encontrado mal tiempo con su estructura comprometida y sus bodegas sobrecargadas, el resultado habría sido catastrófico. Imaginen la escena. La proa y la popa, sostenidas cada una por la cresta de una ola, dejarían el centro del buque colgando en el vacío intermedio. Este fenómeno, llamado arqueamiento o sagging, genera una tensión inmensa sobre el casco. Las vigas, ya fatigadas y corroídas, podrían haberse quebrado. El barco se habría partido en dos y hundido en minutos. Conrad Nerbig creía firmemente en esta hipótesis. Teorizó que el manganeso, en lugar de distribuirse uniformemente, se amontonó en el centro del buque, el punto de máxima presión, porque el único oficial que sabía estivarlo correctamente estaba arrestado por orden de Worley. Sin su supervisión, la tripulación cargó el mineral como si fuera carbón. Pero el carbón y el manganeso no pesan igual, ni se comportan igual. La fractura habría sido instantánea, escribiría Nerbig. No habría habido tiempo para dar la alarma o arriar los botes. Solo un colapso súbito. Y luego, nada. La proa y la popa se habrían hundido por separado, arrastrando a la tripulación. En minutos, no quedaría rastro en la superficie. Solo océano. Esta teoría adquirió un peso escalofriante por una coincidencia macabra. Dos de las tres naves hermanas del Cyclops sufrieron destinos idénticos. El USS Proteus, buque líder de la clase, tras ser vendido, desapareció en noviembre de 1941, mientras transportaba bauxita, otro mineral denso, en el Caribe. 58 hombres perdidos, sin SOS, sin restos. El USS Nereus, su hermana, corrió la misma suerte en diciembre de 1941, también cargando bauxita. 61 hombres desaparecidos, 3 buques de la misma clase.
3 cargas de mineral pesado, 3 desapariciones totales y sin rastro. El patrón era demasiado claro como para ser casualidad. Aquellos cascos, diseñados para carbón, se volvían mortíferamente inestables con cargas metálicas densas. La única que escapó a este sino fue la USS Jupiter, pero solo porque su destino cambió radicalmente. Fue convertida en el primer portaaviones estadounidense, el USS Langley. Jamás transportó mineral. Y cuando fue hundida en 1942, fue en combate, con testigos y supervivientes. Su final no fue un misterio. La pérdida del Cyclops, sin embargo, nutriría uno de los mitos modernos más persistentes: el Triángulo de las Bermudas. En décadas posteriores, autores sensacionalistas vincularon su desaparición con otros incidentes en un área triangular entre Florida, Bermudas y Puerto Rico. El Cyclops se erigió como el caso emblemático. Libros y documentales hablaron de fuerzas sobrenaturales, anomalías magnéticas y extraterrestres. Pero la investigación seria, como la del escritor Larry Kusha en los años 70, demostró que el triángulo era una construcción literaria. Sus misterios tenían explicaciones ordinarias: tormentas, errores humanos, fallos mecánicos y la vastedad de un océano donde siempre se han perdido barcos. No hay magia en esas aguas, solo los riesgos inherentes a la navegación, magnificados por el mito. El Cyclops no desapareció por fenómenos paranormales, sucumbió a una combinación letal y terrenal: sobrecarga, un casco potencialmente debilitado, una carga mal estibada, un mando incompetente y la implacable fuerza del mar. Su destino fue trágico, pero no misterioso. Era el resultado previsible de enviar un barco dañado, mal cargado y mal comandado a enfrentar el Atlántico. Estaba condenado desde que zarpó de Barbados. Mientras, en ciudades y pueblos de todo Estados Unidos, las familias de los tripulantes esperaban respuestas que nunca llegarían. Recibieron telegramas burocráticos: se presume muerto. No hubo cuerpos que enterrar. No hubo objetos personales que recuperar. Solo una fecha oficial de defunción y un nombre grabado en un monumento al que pocos acudirían. Entre los desaparecidos estaba Louis Hardwick, un camarero afroamericano de Atlanta, Georgia. Su hijo, Herbert Louis Hardwick, crecería sin conocer a su padre. Pero Herbert dejaría su propia y poderosa huella en el mundo. Entre los desaparecidos, las historias personales emergen como destellos de vida trágicamente interrumpida. Uno de ellos era Louis Hardwick, un camarero afroamericano de Atlanta. Su hijo, Herbert Louis Hardwick, crecería sin conocerlo, pero forjaría su propio camino a golpes. Se convertiría en el famoso boxeador de Cocoa Kid, campeón mundial de peso welter y mediano para púgiles afroamericanos en las décadas de 1930 y 1940. Peleó con los puños que su padre nunca llegó a ver. También estaba el doctor Bert Jacob Asper, cirujano asistente de Chambersburg, Pensilvania, que servía como oficial médico y censor de correo a bordo. Un sobre que selló el 28 de enero de 1918, marcado con sus iniciales BJA, se conserva hoy en la Biblioteca y Museo Presidencial de Franklin D. Roosevelt. Es una de las pocas reliquias físicas del Cyclops. Y estaba Edward Morgan Jr., un joven fogonero de Washington, D.C., cuyas cartas alegres a su madre, hablando de la vida en el mar y los amigos hechos a bordo, sobrevivieron. Hoy descansan en el mismo archivo. Su última carta llegó a casa a mediados de marzo de 1918, apenas días antes de que la Armada anunciara la desaparición. En Baltimore, el Memorial de la Gran Guerra graba los nombres de los caídos de Maryland, entre ellos los del Cyclops, Thomas Lee, Adam Sickie, Charles Holmes, que dejó esposa y un hijo recién nacido, Edward Dresbach, Beverly Jones, Herbert Price. Este último de apenas 17 años,
Sus nombres están tallados en mármol junto a los de los soldados de Belleau Wood, pero, a diferencia de aquellos, no tienen tumba. Nadie puede visitar sus restos. Solo tienen su nombre en la piedra. Durante décadas, su memoria languideció. El Cyclops no se perdió en una batalla gloriosa. Simplemente se esfumó. Y con él, el recuerdo de sus hombres. No era una historia para épicas, sino una que incomodaba y desconcertaba. Así que cayó en el olvido. Hasta que, en 1997, un hombre llamado Marvin Barish decidió rescatarla. De niño, su padre le habló del Cyclops. Su tío abuelo, Lawrence Merkel, había servido como fogonero. Su nombre estaba en el memorial, pero eso era todo. Barish dedicó las 2 décadas siguientes a una obsesión: reconstruir la historia del buque. Reunió archivos, localizó a descendientes, escribió libros. Se convirtió en el guardián de la memoria de un barco que el mundo había olvidado. «Solo quiero que lo encuentren», declaró. «Quiero que esos 309 hombres descansen y que sus familias tengan por fin paz». En 1968, un destello de esperanza pareció surgir de las profundidades. Dean Howes, un buzo maestro de la Armada que participaba en la búsqueda del submarino nuclear USS Scorpion, localizó un enorme pecio a 55 metros de profundidad, frente a la costa de Virginia. La estructura lo dejó atónito. Una distintiva cofa elevada sobre pilotes, idéntica a la del Cyclops. Las dimensiones y la ubicación encajaban, pero una tormenta se acercaba y la misión prioritaria era el Scorpion. Howes tuvo que ascender. La Armada siguió adelante y aquel pecio fue abandonado. Años después, al ver una foto del Cyclops, Howes no tuvo dudas. Era el mismo barco. Logró que la Marina volviera al lugar, pero el pecio había desaparecido de sus registros o nunca fue identificado con precisión. Clive Cussler y su organización Numa financiaron una búsqueda infructuosa. Poco después, Dean Howes falleció, llevándose consigo el secreto de lo que realmente vio. ¿Pisó la cubierta del Cyclops o fue una de sus hermanas, el Proteus o el Nereus, igualmente perdidas? El enigma se hundió con él. Hoy, los avances tecnológicos reavivan la esperanza. Exploradores como el ya fallecido Paul Allen, cofundador de Microsoft, dedicaron recursos masivos a localizar pecios legendarios. Su equipo halló el gigantesco acorazado japonés Musashi en 2015, a más de 1000 metros de profundidad en el mar de Shibuyan. Si el Musashi pudo ser encontrado en la inmensidad del Pacífico, ¿por qué no el Cyclops en el Atlántico? Las expediciones de Paul Allen no solo hallaron el Musashi, también localizaron al portaaviones USS Lexington, perdido en 1942, y al crucero USS Juno, tumba de los hermanos Sullivan. El USS Indianapolis, desaparecido en 1945, fue descubierto en 2017. Estos colosos habían estado perdidos durante décadas, pero la tecnología avanza. Sonar de barrido lateral, vehículos operados a distancia y cámaras abisales están revelando lo que el océano ocultó. Marvin Barish cree que el Cyclops podría yacer en el lugar más profundo del Atlántico, la fosa de Puerto Rico, a más de 8 kilómetros de profundidad. Si está allí, quizá esté, por ahora, más allá de nuestro alcance. Pero los límites de la exploración se amplían cada año. Lo imposible ayer es rutina hoy. Lo inalcanzable ahora podría ser descubierto mañana. Mientras tanto, Barish ha luchado por el reconocimiento póstumo que a aquellos hombres se les negó. Logró que la Armada concediera un cenotafio, una tumba vacía, para su tío abuelo, Lawrence Merkel, en el cementerio de veteranos de Maryland, en Crownsville. En el año 2000, 82 años después de su desaparición, Merkel recibió póstumamente la Medalla de la Victoria de la Primera Guerra Mundial. Barish guarda una bandera estadounidense de 48 estrellas, la misma que ondeaba entonces,
esperando el día en que la Armada se la entregue en una ceremonia oficial, otorgando por fin los honores debidos. Aún hoy no existe un monumento nacional dedicado al Cyclops y sus 309 hombres. Barish, junto a congresistas como el veterano naval Andy Harris, sigue trabajando para ello. Siento el deber de honrar a la tripulación del USS Cyclops, que nunca regresó a Baltimore, escribió Harris, y a las familias que dejaron atrás. En 1918, el secretario de la Marina, Josephus Daniels, escribió: «No ha habido misterio más desconcertante en los anales de la Marina que la desaparición del USS Cyclops. No ha quedado ni un rastro. Más de un siglo después, sus palabras siguen vigentes. El Cyclops permanece allá abajo, en algún lugar del Atlántico, custodiando sus secretos. 309 hombres descansan en su casco corroído. Sus nombres están grabados en monumentos desde Baltimore hasta Birmingham, desde Norfolk hasta Sacramento. Eran granjeros, médicos, fogoneros, hijos, padres. Respondieron al llamamiento de su país. Subieron a un barco que debía llevarlos a casa y nunca regresaron». En 1918, el secretario de la Marina, Josephus Daniels, escribió: «No ha habido misterio más desconcertante en los anales de la Marina que la desaparición del USS Cyclops. No ha quedado ni un rastro. Más de un siglo después, sus palabras siguen vigentes. El Cyclops permanece allá abajo, en algún lugar del Atlántico, custodiando sus secretos. 309 hombres descansan en su casco corroído. Sus nombres están grabados en monumentos desde Baltimore hasta Birmingham, desde Norfolk hasta Sacramento. Eran granjeros, médicos, fogoneros, hijos, padres. Respondieron al llamamiento de su país. Subieron a un barco que debía llevarlos a casa y nunca regresaron. El mar guarda bien sus secretos. A lo largo de los siglos ha reclamado miles de naves. La mayoría deja un testimonio, un bote a la deriva, un casco en una red, un cuerpo entregado a la costa. El océano es cruel, pero suele ofrecer al menos un cierre. El Cyclops no ofreció nada. Se llevó a sus 309 almas y no dejó la más mínima prueba de su existencia. Ni un cabo, ni un trozo de madera, ni un grano de su carga en las playas. Sigue allí, en la oscuridad absoluta. Así ocurre a veces la tragedia en el mar. No siempre nace del combate contra un enemigo visible. A menudo es el fruto amargo de decisiones humanas, plazos imprudentes, advertencias ignoradas, secretos institucionales, negligencia. El Cyclops estaba condenado desde que zarpó de Río, con un motor averiado, unas bodegas sobrecargadas, un oficial clave arrestado, una tripulación inexperta y un capitán cuya competencia y lealtad estaban en entredicho. Todo ello lo envió al fondo. Y todo ello era evitable. Pero sus nombres no serán olvidados. No mientras haya quienes, como Marvin Barish, como Conrad Nervig, como las familias que atesoran cartas amarillentas, se nieguen a que el silencio del océano sea la última palabra. Porque cada historia merece ser contada, cada vida recordada. Y cada uno de aquellos 309 hombres tiene derecho, por siempre, a su lugar en la memoria de la nación a la que sirvieron.